grabe, que nos grabe con esto. Fue una conferencia muy interesante porque no solamente estuvieron ahí las participaciones controvertidas de Arturo Cerda del Financiero, también llegaron las recriminaciones al presidente por parte de Jorge Chaparro, reportero del periódico La Razón, ¿no? Quien, en primer lugar, le reprochó al presidente que, según él, el plan B a la reforma electoral no solamente busca adelgazar al INE, sino que también trastoca los derechos de los ciudadanos, que les quita sus derechos. Insistimos, según él. ¿No? Luego el reportero pues se puso a hablar de duendes y no sé qué, y pues ahí ya como que perdió nuestra atención, pero el presidente lo exhibió una y otra vez, con lo que se eliminó, con lo que no. El corresponsal se puso, lo digo con mucho respeto para Jorge Chaparro, pero se puso pues, muy necio a gritonearle al mandatario que en qué beneficia a la gente el plan B, y ante esto el presidente pues le responde que en primer lugar se dan más garantías a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado al no estar en Mundo Jacobo, por ejemplo, ¿no? Que eso ya es garantía para que el ciudadano pueda saber que habrá más justicia en su elección cuando haga su sufragio, porque Jacobo, dice López Obrador, como Lorenzo Córdoba y otros, no tienen la vocación democrática, sino que pues son hombres al servicio del poder económico y al servicio del poder político. Ya desesperado, el corresponsal de La Razón, y lo digo también con mucho respeto, como si fuera cabildero en lugar de periodista, defendió al INE frente al presidente, asegurando que se han obtenido logros en el INE, presidente, así le dijo, ¿no? A lo que de inmediato López Obrador le dice, bueno, pues esto no es cierto, la verdad es que los logros son del pueblo, el pueblo ha despertado, el pueblo tomó conciencia, y en todo caso el motor de cambio es el pueblo, no esos burócratas que han estado al servicio de la oligarquía y no de la democracia. Y es que ese es uno de los muy desafortunados postulados que tienen en la ultraderecha mexicana, desafortunadamente. ¡Ay, Obrador! ¡López! Se ataca al INE, cuestiona al INE y él ganó gracias al INE. No la chinguen, ¿no? La verdad es que si después de 2 fraudes electorales ya al final sí quedó como presidente López Obrador, fue porque millones y millones de mexicanos y mexicanas votaron por él y ahí no se pudo hacer fraude. Se pudo hacer fraude en 2006 cuando dijeron que supuestamente Felipe Calderón había ganado por 0.56% de los votos. O sea, ni siquiera un punto porcentual, señoras y señores. 0.56% de los votos. En 2012 hubo una diferencia clara, sin embargo, se demostró que bueno, eso es lo que dice uno de los principales cercanos a Enrique Peña Nieto, que esa campaña obtuvo el apoyo millonario de la corrupta empresa Odebrecht, y que cuando esto fue denunciado por Morena, quien tuvo a su cargo la investigación de esa querella interpuesta por Morena fue Lorenzo Córdoba. Yo me acuerdo, me acuerdo en aquel 2012, que cuando ponen ahí a Córdoba, ya como es, ¿no? Además de racista y clasista, pues como que sus gesticulaciones le dan para mucho, ¿no? Me acuerdo que cuando él dio su reporte sobre esta querella, sobre esta investigación que él hace, bueno, esta revisión que él hace, hasta se burla, ¿no? Porque habían acusado a su pobre PRI de haber excedido sus gastos de campaña. Y hasta se burlaba Lorenzo Córdoba. He buscado mucho ese video, pero me acuerdo, ¿no? Alguna vez se ha planteado, ¿no? Cómo se burlaba él de esta situación. Él fue el que revisa ese momento, ¿no? Lo de las, pues vamos, exceso en los gastos de campaña del PRI, y resulta que para él no hubo ningún exceso de campaña, a pesar de que hoy en día se esté acusando a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray de sí obtener sobornos por parte de la corrupta Odebrecht. Eso ya nunca lo aclaró Lorenzo Córdoba. Ya hace un par de años se le exigía a Lorenzo Córdoba que se aclararan este tipo de cosas y que en caso de ser necesario se planteara algún tipo de irregularidad en la elección de 2012. Y tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama dijeron, sí, lo vamos a investigar y les daremos nuestros hallazgos. Pues esos hallazgos nunca llegaron.
Lo que llegó fue su ahorro millonario en estas cajitas que tenían ahí, sus guardaditos. Lo que llegó es la ropa que los mexicanos pagamos para que la llevaran a la tintorería de Lorenzo Córdoba, ¿no? Yo creo que hasta, ya que pues es gratis, pues ha de mandar hasta los calzones a la tintorería, ¿no? Pero bueno, le decía yo que esto es un tema muy escabroso, porque desde la ultraderecha, desde el conservadurismo, se plantea que López, así le dicen ellos, ganó gracias al INE, ¿no? Y eso no es cierto. No, esta vez no pudieron hacer fraude, porque fueron muchos los que votaron a favor de López, como le dicen ellos, ¿no? Esa es la realidad. Pero le digo, el intercambio fuerte continúa entre Jorge Chaparro de La Razón y el presidente López Obrador. El presidente primero le aclara que pues, las chicanadas del INE cuentan con el apoyo de la mayoría de los medios como el en el que él participa, que están al servicio de las mafias del poder, que son vendidos, que son alquilados y que son propiedad de los oligarcas, pero que a su vez, pues esos medios son una vergüenza, pues nunca se habían expuesto y mostrado, no, nunca habían expuesto y mostrado el cobre tanto. Dijo que una vez más pues queda exhibido el papel de esos medios corporativos que tanto mal le han hecho a México, vamos, que nos han quedado pero pésimos los mexicanos. Y otra vez el corresponsal se desesperó, comenzó a llanecer al presidente con sus reproches, como que las casillas se instalaran en edificios gubernamentales, y López Obrador dijo, mire, si este es un problema de que se instalen las casillas en los edificios gubernamentales y no en las escuelas, pues se quite ya, ¿no? Se quite ya. Pero insistió este señor, ¿no? Una vez más, una y otra y otra y otra vez, a decirle, no, es que está muy mal eso. Y el presidente, mira, no pasa nada, ¿no? Todo aquello que se piense limita los derechos de los mexicanos se quita. Entonces van a repensar la reforma. Yo en esos momentos repensaba lo que le he venido diciendo, que pues no es una reforma, es un parche, es una ley secundaria, ni a reforma llega, no consiguieron la reforma electoral. El presidente, sí, repensamos todo aquello que se piensa y limita los derechos de los mexicanos, pero entonces sí llegó ese fuerte intercambio, ¿no? Ya le digo, hubo desesperación de Jorge, hubo intercambio fuerte entre Jorge, pero llegó un punto en el que ya como que no lo soportó más. Cuando comenzó, no el presidente, Jorge Chaparro, corresponsal de la Razón, cuando fue ahí a pues exigir la destitución de Yasmín Esquivel, muy enojado, Jorge Chaparro de la Razón hasta le preguntaba al presidente López Obrador, a ver, ¿por qué si corrieron al gran Eduardo Medina Mora y no corren a Esquivel? ¿No? Primero el presidente le dice que pues eso no le corresponde a él no corrió a Medina Mora, se lo explica, y habla obviamente de esta pues campaña que continúa en contra de Yasmín Esquivel, muy interesante. Vamos a ver este fuerte intercambio que existió entre el presidente y el corresponsal. Acerca de esta investigación periodística que se realizó sobre la tesis de doctorado de la ministra, en la que nuevamente se vuelve a identificar pues este patrón de copias, de plagios, porque no se hace la correcta mención de los autores y se toman párrafos verdaderamente pues de pena ajena, pero no pasa nada en la Universidad de Anáhuac. No pasó nada cuando se robó Calderón la presidencia. Y lo que le quiero preguntar... O sea, sí, y no dijeron nada. Lo que le quiero preguntar es... Hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros. Claro. O sea, los periodistas no, ni los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, lo de la ministra Esquivel lo han inflado. O sea, casi está al nivel de lo de García Luna. Presidente, usted dijo que el plagio era corrupción. Sí. Y la corrupción es un delito grave, de acuerdo con lo que usted también solicitó. Sí. Le quiero preguntar,
¿Nos puede platicar por qué se fue Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia? Solamente usted podría haber solicitado esta remoción por la comisión de delitos graves. En el caso de la ministra, pues está cometiendo un delito grave, de acuerdo con lo que usted propuso al Congreso al inicio de su administración. Pero es que no se puede corrupción. juzgar. Si nos puede contar qué pasó con Eduardo Medina Mora. Ahorita les cuento, ahorita les voy a contar. En el caso de la ministra Esquivel, es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros, vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva el Ministerio Público. Bueno, del doctorado Yalanáhuac dijo que no pueden hacer nada y que no van a hacer nada. Por eso, lo que resuelvan las autoridades. Y a partir de ahí se analiza, se ve si nos corresponde a nosotros tomar una decisión. Claro, es un asunto completamente político, politiquero, porque la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Un asunto politiquero. ¿Cuándo surge el caso de la maestra, de la ministra Yasmín? Cuando ella aspira a ser presidenta de la Corte. Vienen las elecciones en la Corte y creo que un mes antes o menos, Sheridan, del grupo de intelectuales orgánicos manejados por Krause, suelta, ¿no? De acuerdo con otros, a lo mejor sus rivales, los que consideraban de que podían perder y que de esa manera hacían a un lado a la candidata. Y se suben todos, ¿no? Se vuelven paladines de la honestidad, en contra del plagio, del robo. Entonces así está ese asunto. O sea, muy manejado de acuerdo a intereses, ¿no? El caso de Medina Mora, de repente me pide el presidente de la Corte que querían hablar conmigo porque el señor Medina Mora había decidido renunciar. Y que querían informarme. Entonces fue a verme el presidente de la Corte y el ministro, que era por convenir a sus intereses y para no afectar la imagen de la institución. Pregunté que si había denuncias y me dijeron que no. Creo que había algo, sí, de depósitos en la Oficina de Inteligencia Financiera. Y me entregó la renuncia y a mí me correspondía proponer. Creo que también una terna, ¿no? Al Senado. Y fue lo que hice. Y sabe que esto es lo interesante, ¿no? Que, fíjese, se planteó durante mucho tiempo que a Eduardo Medina lo bajaron, pero en el entonces en el que renunció a la Suprema Corte de Justicia, este personaje que ha sido pues vinculado incluso a Genaro García Luna, a esas esferas del poder, a situaciones verdaderamente irregulares, en ese entonces había sido acusado precisamente de una
de una chicanada por ahí, y más bien fue tras la exhibidota que le pusieron en los medios de comunicación corporativos incluso, fue que tuvo que renunciar, pero obviamente le echaron la culpa a López Obrador. Yo me acuerdo que hasta columna de Carlos Loret de Mola hubo para esto y que se aventó una situación chistosona que fue con sus fuentes de Palacio, ¿no? En aquel entonces. Y resultó que pues simple y sencillamente se suscita esa irregularidad, esas acusaciones, esto que había investigado sobre situaciones que no podía, demostrar Medina Mora y que había encontrado la Unidad de Inteligencia Financiera y que, como dicen los abogados de mutuo propio, fue Medina Mora junto con el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, a decirle al presidente, mire, para que no haya PECs, para que tampoco se manche el buen nombre de la Suprema Corte, pues quiere renunciar aquí el señor. Sí, yo quiero renunciar, aquí está mi carta de renuncia. Ah, bueno, pero ¿de qué lo están investigando? No, pues nada más que de esto, pero no han demostrado nada. Ah, bueno, entonces, pues órale, pues, vaya con Dios casi, ¿no? Pero creo que, y mire, le digo, esto es importantísimo, le pido a